Hola chicos y bienvenidos a este segundo video en el cual seguiremos abordando el tema de piel, pero nos enfocaremos a los anexos. Empezaremos hablando de glándulas. Y las glándulas que podemos encontrar en la piel son de distintos tipos. Tenemos glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Las glándulas sudoríparas las podemos dividir en necrinas y en apocrinas por su mecanismo de secreción, mientras que las glándulas sebáceas pues son glándulas holocrinas. Las glándulas sudoríparas ecrinas las vamos a encontrar en la dermis y estas van a estar distribuidas pues por todo el cuerpo, espalda, brazos, piernas, axilas, frente, en todo el cuerpo vamos a tener este tipo de glándulas. Estas glándulas sudoríparas ecrinas son útiles para la termorregulación, ya que son las principales productoras de sudor en el cuerpo humano, excretando hasta 1 litro al día. En casos como en los atletas, gente que hace mucho ejercicio, etcétera, esas glándulas pueden alcanzar hasta una producción de sudor de 10 litros. Por lo cual, bueno, pues hay que tener en cuenta que si sudamos, pues nos tenemos que rehidratar. Es importante destacar que estas glándulas están inervadas por el sistema nervioso simpático, eh, principalmente por fibras colinérgicas, y que a su vez estas glándulas sudoríparas ecrinas pues están rodeadas por células mioepiteliales, lo cual favorece su secreción. Recordemos que por su mecanismo de secreción, al ser ecrinas, pues estas glándulas simplemente secretan el contenido de la secreción hacia algún conducto y bueno, pues en este caso los conductos de las glándulas sudoríparas ecrinas van a desembocar en una estructura que se conoce como poro. Los poros pues los podemos encontrar en toda la piel y es gracias a estos poros que el sudor puede salir. La secreción se va a dividir dependiendo del tipo de células. Vamos a tener dos tipos de células, que son las células claras, que van a producir una secreción acuosa, y las células oscuras, que producen una secreción mucosa. Ambas secreciones se mezclan y nos brindan el sudor. Este sudor puede sufrir cambios en su composición a lo largo de los conductos y algunos iones se pueden absorber o se pueden secretar dependiendo de las necesidades del cuerpo humano. Asimismo, la cantidad de agua o la cantidad de sudor que se secreta al día va a depender de las necesidades del cuerpo humano, de la temperatura y del grado de actividad que cada uno de nosotros tengamos. Tenemos por otro lado a las glándulas sudoríparas apocrinas que también producen sudor, pero que su mecanismo de secreción es apocrino. Recordemos que esto significa que junto con la secreción se da un pedacito del citoplasma de la célula en forma de vesículas. Estas glándulas sudoríparas apocrinas son características de tres regiones principales: ano, axila y areola. Sin embargo, recordemos que en el conducto auditivo externo y en el párpado tenemos glándulas sudoríparas apocrinas modificadas. Entonces, de forma tradicional, pues solo las tenemos en el ano, la axila y la areola. Estas son glándulas muy grandes que producen una secreción inodora. Sin embargo, las bacterias metabolizan esta secreción y nos da un olor característico. Estas glándulas sudoríparas apocrinas desembocan en los folículos pilosos y al igual que sus hermanas sudoríparas, pues también están rodeadas por células mioepiteliales. Es importante destacar que estas glándulas pues tienen una fuerte influencia hormonal y en realidad no son muy activas hasta la pubertad, que es justamente donde se da, bueno, pues toda esta producción hormonal y donde se activan estas glándulas. También tenemos a las glándulas sebáceas, que estas están asociadas principalmente a folículos pilosos, aunque hay algunas áreas del cuerpo, como la frente, en donde no están asociadas a folículos pilosos. Como su nombre lo dice, secretan sebo, el cual es una sustancia pues muy rica en lípidos y también tiene una influencia hormonal muy fuerte. Sin embargo, estas glándulas sebáceas son más activas después de la pubertad. La secreción de esta célula, de estas glándulas, es holócrina.
lo que significa que, bueno, pues la célula sufre apoptosis con todos los productos que van a ser excretados y se excreta tanto la célula, que bueno, ya sufre apoptosis, como el contenido que hay dentro de la célula. ¿Ok? Como pueden ver, la parte de glándulas en realidad es muy cortita y no es nada compleja. Ahora hablaremos del pelo y de las uñas. El pelo lo podemos dividir en dos tipos, pelo velloso y pelo terminal. El pelo velloso es el pelo más abundante en nosotros los humanos, siendo un pelo fino, corto, blando y pálido, como por ejemplo el pelo de los brazos, el pelo de las piernas, etcétera. Por otro lado, tenemos pelo terminal. Este pelo terminal es un pelo mucho más grueso, duro, grande y oscuro, como por ejemplo el pelo de las cejas, la barba y el bigote en los hombres, el pelo de las axilas, etcétera. Hay algunos folículos pilosos que, bueno, al momento de nacer producen pelo velloso, pero bajo la influencia hormonal de la pubertad empiezan a producir pelo terminal, como es el caso de las axilas o el caso de la barba y el bigote en los hombres. Aquí tenemos un esquema de un folículo piloso en el cual podemos ver pues al pelo en el centro, la estructura que se conoce como folículo piloso, con una glándula sebácea asociada con terminaciones nerviosas y, bueno, también tienen asociados al músculo piloerector. Vemos cómo a distintos cortes, a distintos niveles, podemos encontrar estructuras distintas que vamos a ir describiendo. Entonces, ya mencionábamos que el pelo, pues, se produce en los folículos pilosos. Los folículos pilosos son estructuras que se dan o se originan en invaginaciones del epidermis. Estas invaginaciones contienen principalmente los estratos basal y espinoso. Al mismo tiempo, esta invaginación del folículo piloso se le asocia una glándula sebácea, una terminal nerviosa y un músculo, que es el músculo piloerector. Todos estos componentes, además del mismo pelo, pues forman al folículo piloso. Vean aquí otro corte longitudinal en donde podemos ver la invaginación del epidermis hacia la dermis con los estratos basal y espinoso principalmente. Aquí vemos el conducto de la glándula sebácea y el músculo piloerector está aquí señalado. ¿Ok? Vean aquí los cortes de folículos pilosos, vean esta imaginación de células que son muy parecidas a las células epidérmicas. Vean cómo el folículo piloso está delimitado por una membrana que vamos a describir más adelante y cómo esto de aquí alrededor ya es dermis. Esto es un corte longitudinal. De este lado tenemos un corte transversal de un folículo piloso en donde vemos al pelo, que es esto que estoy señalando, vemos algunas estructuras asociadas al folículo piloso y todo lo que está alrededor es la dermis, ¿ok? Aquí tenemos otro folículo piloso exactamente igual. Entonces, en el folículo piloso vamos a encontrar distintas estructuras, distintas regiones a las cuales les podemos poner nombre. La primera de ellas es una papila dérmica, que, pues como su nombre lo dice, es una papila formada por elementos de la dermis. Esta papila dérmica presiona contra una región que se conoce como la matriz. Esta matriz está formada por células progenitoras que van a dar lugar a la formación del pelo. Las células progenitoras que se encuentran en la región más, digámoslo, medial, en la región de en medio, van a dar lugar a las capas más profundas del pelo, mientras que las células que se encuentran hacia la periferia dan lugar a las capas más externas del pelo. Si hacemos un corte transversal del pelo y lo describimos de afuera hacia adentro, vamos a ver que el folículo piloso está delimitado por una membrana de tejido conjuntivo que se conoce como membrana virre. Después vamos a tener algo que se conoce como vaina radicular externa, que está formada por todas estas células que derivan del epidermis y a la cual le podemos describir tres capas. La capa de Henle, la más externa, la capa de Huxley, la medial, bueno, la de en medio,
y la cutícula de la vaina radicular interna, que es, bueno, la más interna. Después vamos a encontrar una región que se tiñe de forma más acidófila, más intensa, que es la vaina radicular interna, y adentro de la vaina radicular interna vamos a encontrar propiamente al pelo, el cual también tiene tres capas: la cutícula, que es la más externa, la corteza y la médula, que es la más interna. Como si nos regresamos a esta imagen, pues vamos a tener que em, las células que estoy señalando en este momento van a dar lugar a la médula, las que están un poquito más externas darán lugar a la corteza, y las que están más hacia la periferia, estas de aquí y estas de aquí, darán lugar a la cutícula. ¿Ok? Además, dentro de este pelo se pueden depositar pigmentos de melanina que van a estar dados también por los melanocitos. El pelo va a tener un color distinto dependiendo del tipo de melanina que se presente y de la cantidad de melanina. Vean aquí un corte oblicuo de un folículo piloso, donde vemos justamente la invaginación de células del epidermis. No alcanzamos a ver la matriz ni la papila dérmica, pero vemos el tallo del pelo, vemos la glándula sebácea y vemos el músculo piloerector. Estos músculos piloerectores responden ante el movimiento del pelo que está registrado o que está censado por terminaciones nerviosas, y bueno, nos puede ayudar a hacer piloerección, que nos puede ayudar un poquito más a hacer, a determinar las sensaciones que pueden estar afectando al pelo. O también, bueno, cuando hace mucho frío, pues sabemos que se nos pone la piel de gallina y se nos paran los pelos de los brazos, de las piernas, lo cual también está dado por el músculo piloerector. Por otro lado, tenemos a las uñas, que son muy parecidas al pelo. Aquí tenemos un corte histológico de una uña, donde podemos encontrar el eponiquio, que es la región de piel que encontramos sobre la uña. Inmediatamente después del eponiquio vamos a encontrar la cutícula, que es esta pequeña capa mm, semitransparente, translúcida, que pues nos va a ayudar a proteger lo que es la raíz ungueal. La raíz ungueal también es una imaginación del epidermis, en donde, al igual que en la matriz del folículo piloso, pues se va a dar la replicación celular, y estas células de la raíz ungueal van a dar lugar a la uña que recibe el nombre de placa ungueal. La placa ungueal, la uña, en su extremo distal, que es, bueno, donde acaba la uña, va a tener un pequeño recubrimiento de piel que recibe el nombre de hiponiquio, y que impide que, bueno, materiales extraños entren por debajo de la uña. La placa ungueal, que es la uña, va a descansar sobre un recubrimiento epidérmico que recibe el nombre de lecho ungueal. ¿Ok? Aquí vemos otro esquema donde vemos de color amarillo la epidermis, y vean cómo aquí tenemos al eponiquio, después tenemos a la cutícula, y en la profundidad de la cutícula vamos a tener a la matriz ungueal. De aquí es donde nacen las células que nos dan lugar a la placa ungueal, que descansa sobre el lecho ungueal. Y en el extremo distal de la uña tenemos al hiponiquio. ¿Ok? Por último, hablaremos de algunos receptores que vamos a encontrar en la piel y que nos permiten interactuar con nuestro entorno. Esta imagen me gusta mucho porque es un muy buen resumen de los distintos receptores que tenemos en la piel. Vean, de color naranja tenemos a la epidermis, de color azul tenemos a la dermis, y de color verde tenemos al tejido celular subcutáneo. Vean cómo tenemos distintos tipos de receptores sensitivos, y cómo estos se encuentran en su mayoría en la dermis, pero a pesar de esto se encuentran a distintas profundidades. Hay algunos que se encuentran directamente debajo de las papilas dérmicas, otros que se encuentran un poquito más profundos, algunos asociados a folículos pilosos, y hay otros que se encuentran directamente en el tejido celular subcutáneo.
Los receptores los podemos dividir en dos tipos, encapsulados y no encapsulados. Los encapsulados pertenecen a los corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Ruffini y los bulbos terminales de Krause. Por otro lado, las terminaciones no encapsuladas, pues son los discos de Merkel, que es la asociación de las células de Merkel con su terminación nerviosa, y las terminaciones nerviosas peritraqueales, que vamos a encontrar asociadas a los folículos pilosos. Aquí tenemos una imagen que también nos describe de forma muy adecuada cada uno de los receptores de acuerdo a su morfología. Aquí tenemos a los discos de Merkel, los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Ruffini y los bulbos terminales de Krause. Y aquí tenemos a las terminaciones nerviosas peritraqueales. La realidad es que pues los únicos receptores que vamos a diferenciar de forma pues precisa en las imágenes histológicas son los corpúsculos de Meissner y los corpúsculos de Pacini, que veremos más adelante. En cuanto a las funciones de los no encapsulados, bueno, pues tenemos que los discos de Merkel, como ya lo habíamos mencionado en el video anterior, se encargan del tacto fino, de poder diferenciar pues algunos objetos de otros, o por ejemplo, cuando nos metemos la mano a la bolsa y poder decir, esta es una moneda de 1 peso, esta es de 10, esta es de 5, pues los discos de Merkel nos ayudan a esto. Por otro lado, tenemos a las terminaciones nerviosas peritraqueales que, como su nombre lo dice, están asociadas al tallo del pelo y, bueno, estas además de que no están encapsuladas, son no mielinizadas y van a envolver a los folículos pilosos. La función de esta es detectar la deformación de los pelos y de esta manera, bueno, podemos llegar a percibir algunos estímulos cuando nos tocan algún cabello, cuando nos tocan algún pelito del brazo, etcétera. ¿Ok? Por otro lado, tenemos a los encapsulados. Los corpúsculos de Meissner, que son, bueno, los más, digamos, clásicos o los que podemos encontrar con mayor facilidad, los vamos a encontrar en las papilas dérmicas. Son muy superficiales, por lo cual nos permite hacer esta función de tacto fino, de discriminar entre distintas monedas, llaves, distintos objetos, etc. Después, un poquito más profundo, vamos a tener los corpúsculos de Pacini. Estos corpúsculos de Pacini, que empiezan con P, nos van a ayudar a censar o a determinar la presión. Estos corpúsculos de Pacini los vamos a encontrar en la dermis y en la hipodermis principalmente. Y además de la presión, nos van a ayudar a también detectar la vibración de algunas cosas, como cuando vibra el celular o cuando pasa un camión por la casa. Este tipo de estímulos nos ayudan los corpúsculos de Pacini a detectarlos. Después tenemos a los corpúsculos de Ruffini, que vamos a encontrar en la dermis y en los lechos unguiales, que son principalmente receptores de estiramiento. Aunque, bueno, también se les describe un poquito la función de detectar la presión, pues lo más clásico es que sean de estiramiento. Y los bulbos terminales de Krause, que también se encuentran en la dermis papilar, que, bueno, no se sabe a ciencia cierta que para qué estén hechos, para qué los tenemos ahí, qué es lo que están midiendo, pero se cree que son sensores de temperatura, principalmente de cosas que están pues, calientes pues un poquito de temperatura elevada. No se sabe todavía muy bien qué onda con esos bulbos terminales de Krause, pero pues es lo que van a encontrar en sus libros de histología, que pues nos sirven para detectar temperaturas cálidas. ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo, una fotomicrografía de campo claro de la dermis papilar y un poquito de la epidermis, y vean esto que tenemos aquí. Son los corpúsculos, bueno, es un corpúsculo de Meissner. Si se dan cuenta, se ve una tinción un poco más pálida, y esto que vemos aquí, pues son las fibras nerviosas que nos ayudan a detectar o a determinar el tacto fino, a distinguir pues texturas, distinguir objetos, etcétera. Aquí tenemos otro corpúsculo de Meissner en la dermis papilar, y aquí tenemos un corpúsculo de Pacini. Estos corpúsculos de Pacini tienen la
una morfología muy característica porque pues parece una cebolla, ¿no? Cuando la cortamos a la mitad. Si se fijan, alrededor de este corpúsculo de Pacini, pues vemos elementos de tejido conjuntivo, por aquí vemos una glándula, aquí hay más glándulas, algunas arterias, etcétera, lo cual nos habla pues de que estamos en la dermis reticulada. Aquí tenemos un menor acercamiento, una imagen a menores aumentos, donde estamos señalando el mismo corpúsculo de Pacini, pero miren qué tan profundo está. O sea, aquí está la epidermis, aquí está el estrato córneo, la dermis papilar, por aquí podemos encontrar corpúsculos de Meissner, aquí vemos a la dermis reticular y vean qué tan profundo está el corpúsculo de Pacini. Aquí tenemos otros dos corpúsculos de Pacini. Aquí tenemos, bueno, epidermis, dermis papilar, dermis reticular, y aquí están los corpúsculos de Pacini. Fíjense que, bueno, pues sí están mucho más profundos que los corpúsculos de Meissner, pero bueno, pues esto se correlaciona un poquito con su función, ¿no? Que los corpúsculos de Meissner tienen que estar más superficiales para que nos ayuden a discriminar entre los objetos. Esto sería todo en cuanto a la clase de piel. Ya saben, pues por favor chequen sus libros, lean y si tienen alguna duda, algún comentario, lo vemos en clase. Muchas gracias.